Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, ¿qué Bueno, tal? Sí, se seguimos. escucha. Pensé que me habían abandonado, parece que no nos podíamos conectar casi. No podía conectar el micrófono. Escucha bien. Vamos a ver. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos a la segunda parte, la primera clase que estamos conmigo, la segunda parte del tema de sucesiones. Felicitaciones a todos los que pasaron ya familia. Y bueno, bienvenido al lado de los muertos, ¿sí? Ahora vamos a ver todo el tema vinculado a los muertos. Así que espero que no se asusten y que les resulte útil lo que vamos a ver. A ver si podemos compartir pantalla hoy. Bueno, ahí estamos, creo que lo ven todos, ¿sí? Todos pueden ver la fotito, salió media desenfocada esta foto, no me había dado cuenta cuando estaba más chiquito. Pero bueno, es el tema que nos toca ver hoy. ¿Estamos todos conectados? ¿Saben si hay alguien que tiene problemas de conexión? Porque yo tuve un par de problemitas como para poder conectarme. No sé si saben de alguien que falte. Si no, arrancamos. A ver, en el chat, ¿me dicen algo? Bueno, doy porque estamos todos, entonces. Bien. Bueno, si no se llega a escuchar o si hay algún tema con la comunicación, me van diciendo, ¿sí? Bueno, hoy como ahí el título dice, se ve medio borroneado, pero es un título al fin, nos toca ver el tema de la sucesión intestada. ¿Qué es esto de la sucesión intestada? ¿Sí? Que es un tema que vamos a arrancar a ver hoy. Voy a tratar de ir con calma. Siempre digo lo mismo, después termino un poco acelerado, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Ustedes ya vienen hablando, digamos, de las cuestiones generales en materia sucesoria. Espero que hayan participado de la clase inaugural de la doctora Rotonda, de la clase de la doctora Obligado también. Creo que ayer tuvieron clase con Gabriel, ¿sí? Entonces, hoy vamos a seguir avanzando sobre este tema de la sucesión intestada. A ver si esto funciona. Ustedes saben, en función de esto que vienen viendo con el resto de los profesores, que nosotros vamos a hablar, ¿sí? en toda esta materia de la sucesión de una persona en función del fallecimiento, justamente, de esa persona. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a lo que ustedes ya empezaron por lo menos a escuchar, saben que la muerte de una persona trae aparejado muchos efectos jurídicos de distintos tipos, de distintos órdenes, de distintas significaciones. Dentro de todos esos efectos, ¿sí? jurídicos, que son lo que abarca en sí la materia, hoy lo que vamos a analizar es lo que tiene que ver con las consecuencias jurídicas que se circunscriben a la transmisión de la herencia de una persona fallecida a quienes son llamados por la ley para suceder, ¿sí? Y esto es lo que nos va a marcar el punto central, el eje sobre el cual vamos a girar en relación al tema de la sucesión intestada. Esta convocatoria, ¿sí? por la ley para poder sucederle a una persona, ¿sí? que ha fallecido. Ustedes han visto el tema del llamado a la sucesión. Ustedes entiendo que ya han visto las cuestiones ligadas a la capacidad para suceder, a la vocación sucesoria. ¿Esto es así? ¿Qué era la capacidad para suceder? ¿Se acuerdan? La clase vieron ayer, creo que la vieron ayer, me parece, con Gabriel. ¿Alguno que me pueda decir lo que es capacidad para suceder, lo que es vocación sucesoria, como para que podamos entender dónde estamos, digamos, dónde estamos direccionados con este tema del llamamiento a la sucesión? ¿Qué significa esto de llamamiento a la sucesión?
A ver, Es si alguno se anima. la aptitud que tiene una persona según el parentesco de seguir las obligaciones y los derechos del causante. Según el parentesco. ¿Esto qué significa? Que a ver, si no tengo ninguna relación de parentesco con el muerto, no puedo recibir ningún tipo de herencia, no puedo ser, digamos, no puedo tener capacidad para recibir ninguna herencia. Por testamento, sí. Ahí está, bien, bien. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Primero tienen que tener en cuenta, y para que a ustedes les quede claro, no es lo mismo la capacidad para suceder en general de la convocatoria, el llamamiento o la vocación sucesoria en particular. La capacidad para suceder en general lo tienen las personas, ¿sí? A grandes rasgos, esto después repásenlo en específico, que son las clases anteriores, pero la capacidad en general, es decir, la posibilidad de recibir una sucesión, cualquiera sea, de cualquier persona, la tenemos todos por el hecho de existir. Yo, ¿sí? Puntualmente, puedo ser heredero, ¿sí? De cualquier persona que quiera dejarme su herencia. Tengo esta capacidad general para poder suceder. Ahora, es distinto la convocatoria, el llamamiento, la vocación sucesoria. Yo voy a tener vocación sucesoria si, solo si, estoy llamado, convocado a una herencia en particular. Es decir, ¿tengo posibilidad de recibir cualquier herencia? Sí. ¿Tengo la convocatoria concreta a la herencia de mi vecino? No. Si no me hizo un testamento, no. Si no es mi pariente, no. ¿Pero por qué entonces? Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para arrancar. Diferenciar capacidad en general para suceder de la convocatoria, el llamado particular a una herencia. Porque si no entendemos este punto, no podemos avanzar en lo que nos toca ver hoy, que es justamente la diferencia que ustedes, tal vez sin darse cuenta o dándose cuenta, me plantearon recién respecto de si era necesario ser pariente o no para ser llamado a una sucesión. Y esto es lo que nos marca, ¿sí? Y esto es lo que distingue la fuente, el origen de esa convocatoria. ¿Por qué estoy llamado yo a una herencia en particular? Puede ser que esta fuente, ¿sí? Puede ser que este llamado provenga de la ley, ¿sí? Es decir, la ley me da esa posibilidad, esa convocatoria, esa vocación en particular, o puede ser que sea por la voluntad del mismo causante exteriorizado en función de lo que dijo Martín a través de un testamento, ¿sí? Esto es lo que nos marca entonces esta suerte de origen de la vocación sucesoria, del llamado a una sucesión. Y también vamos a ver que puede ser mixto, puede tener parte, ¿sí? Puede ser parte testamentario y puede ser también otra parte en función de lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque el testamento, tranquilo, que el testamento lo van a ver en particular, es la sucesión testamentaria, un punto específico del programa, pero el testamento puede ser que no diga todo lo que quiero hacer con mis bienes. Entonces, si quedan bienes que no se sabe qué es lo que va a pasar, la ley va a venir a tomar, ¿sí? esa posición y resolver el problema. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente esto nos marca la diferencia que hay entre los dos tipos, ¿sí? O las dos fuentes sucesorias que nosotros encontramos. La que está originada en función de la ley, es decir, la ley me dice que una persona tiene esta vocación, tiene esta convocatoria a una herencia determinada, o es el testamento, la misma voluntad del causante, el que quiere que una persona sea su heredero. ¿Sí? Esta es la diferencia central y es lo que nos marca el camino que vamos a analizar hoy. Nosotros nos vamos a orientar a analizar la convocatoria en función de lo que establece la ley, ¿sí? Es decir, nosotros por eso vamos a estudiar hoy las sucesiones intestadas, es decir, la ley, ¿sí? Es la que convoca a una persona determinada para poder recibir una herencia. Tranquilos que entonces lo importante es que ustedes estén orientados, saber que capacidad para suceder no es lo mismo que vocación sucesoria. Este llamamiento, esta convocatoria, ¿sí? A una herencia concreta tiene sus dos fuentes, o la ley o la voluntad del causante. Nosotros nos vamos a orientar, nos vamos a centrar a estudiar la que tiene que ver con la vocación intestada o ab intestato o por disposición de la ley. Son los nombres que tal vez ustedes lo pueden encontrar como referencia en el material de lectura. Vamos hasta acá, ¿sí? Esto es, ¿sí? El arranque nomás. ¿Dónde encontramos normativamente regulado ¿sí? Esta situación, estas tres fuentes, estas tres diferentes posibilidades
¿sí?, de organización sucesoria en el caso del fallecimiento de una persona. En el mismo artículo inicial, el 2277, que ustedes ya han empezado a estudiar. Acuérdense del artículo 2277, que acá lo tenemos como para que les sea más fácil para poder leerlo. La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Entonces, este artículo es muy importante, es un artículo central, es el artículo que les da la columna vertebral de toda la organización del sistema sucesorio. Si se entienden bien este artículo, ya van a tener gran parte del trabajo hecho para poder entender, ¿sí?, hacia dónde y cómo está direccionado nuestro sistema sucesorio. Y fíjense que acá en lo que tenemos regulado, ¿sí?, llamadas a sucederle por el testamento o por la ley, acá nos da las dos fuentes en las cuales podemos encontrar la sucesión legítima, ¿sí?, convocada por la ley, o la sucesión testamentaria. Es decir, hay un testamento con particularidades, con formas específicas, después van a estudiar, por el cual una persona puede establecer que otra sea su heredero para el momento en que muera, ¿sí? Entonces, si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. Ahí tenemos justamente contemplado la sucesión mixta. Si parte lo realizamos, ¿sí?, la parte de esta transmisión la realizamos a través del testamento, y no completa, o sea, no cubre todo lo que necesitaríamos cubrir con ese testamento, entonces el resto va a ser cubierto o resuelto por lo que establece la ley. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. ¿Sí? Esto ustedes ya han analizado, que es una suerte de ficción legal que establece nuestro sistema en cuanto a la transmisibilidad instantánea, en el mismo momento de la muerte del causante, de ese conjunto de derechos y obligaciones que tenía el causante. Es una ficción legal que se establece específicamente y a propósito para dar seguridad jurídica. ¿En qué sentido? Y ustedes esto ya lo han visto, en el sentido de que los bienes, ¿sí?, nunca han quedado sueltos, nunca han quedado sin titularidad. Siempre hay alguien, ¿sí?, que ha venido a tomar, en función de esta ficción legal, en función de esta presunción que establece la ley, ha venido a tomar, ¿sí?, esa titularidad, aun cuando tal vez todavía no conocía del fallecimiento del causante, ¿sí? Entonces, ahí es donde tienen ustedes regulado normativamente dónde encontramos estas, ¿sí?, estas diferentes fuentes u origen de la convocatoria o el llamado sucesorio. En la sucesión legítima, que es la que nos interesa a nosotros después de haber hecho esta distinción, dijimos que es la que opera entonces por disposición de la ley. Acá la ley es la que nos va a decir qué personas van a venir a suceder a otra ante o en función del fallecimiento, ¿sí? La ley indica entonces quién o quiénes, en qué grado y en qué medida, en qué extensión, van a concurrir a la sucesión por causa de muerte a recibir la herencia. ¿Y en qué se basa para esto? ¿Por qué la ley presume esto? Bueno, porque la ley, ¿sí?, lo regula en función de un presunto, ¿sí?, un presunto afecto que existe respecto a las personas a las cuales le está dando este lugar. Cuando analicemos bien quiénes son las personas que son llamadas por la ley para recibir una herencia, nos vamos a dar cuenta y vamos a encontrar el punto de conexión de esta materia con la que ustedes ya aprobaron, que es familia, ¿sí? Entonces, es la ley, en la sucesión legítima, la que nos indica quién, cómo, cuándo va a poder recibir una herencia, ¿sí? Entonces, la ley, lo que lo vamos a analizar hoy, es lo que nos va a marcar esto. Y para entender esto, ¿sí?, es muy importante que ustedes puedan también diferenciar lo que es sucesión legítima de la legítima. La legítima la van a estudiar en específico, en particular, no me acuerdo qué día, si mañana o pasado mañana, pero sepan, ¿sí?, que sucesión legítima o sucesión ab intestato no es lo mismo que la legítima. ¿Por qué? Porque la sucesión legítima, ¿sí?, nosotros ahora lo vamos a estudiar en mayor profundidad, está dado o está realizado u organizado en beneficio de herederos legítimos o que son convocados por la ley. Es decir, nosotros en nuestro Código Civil y Comercial tenemos regulado normativamente que ante el fallecimiento de determinada persona, hay personas que la ley convoca para que reciban esa herencia. ¿En qué caso? En caso de que no tengamos ningún testamento, no tengamos ninguna voluntad del causante. Esto es lo que es la sucesión legítima o la sucesión ab intestato, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Pero hay otro instituto que se llama parecido y que muchas veces se confunde, que tiene que ver con la legítima.
La legítima, ¿sí?, es diferente porque es un beneficio para determinados herederos legitimarios o herederos forzosos. Ya después van a estudiar bien cuáles son. Pero es un límite o una frontera al poder de disposición que tiene el causante a título gratuito. La legítima es una protección que se da, es una parte de los bienes, ¿sí?, que el causante no puede disponer en forma gratuita, sino, ¿sí?, que se reservan, ¿sí?, se protege a estas personas para que sean beneficiadas de estos bienes si la disposición es a título gratuito o también a través del testamento, ¿sí? Pero entonces, lo importante es que podamos entender que sucesión legítima no es lo mismo que la legítima. Hay herederos legítimos, herederos que están convocados por la ley, que tienen, ¿sí?, la protección de la legítima, y hay otros herederos que también están convocados por la ley, pero que no tienen protección de la legítima, ¿sí? Ahora lo vamos a estudiar un poquito mejor cuando veamos regulado dónde tenemos esto normativamente. El artículo 24 nos habla de justamente el heredero legítimo. ¿Quiénes son los herederos que están convocados por la ley? ¿Sí? Los herederos a los cuales la ley presume este afecto y a los cuales beneficia para que puedan recibir, para que puedan ser convocados a una herencia. ¿Qué nos dice este artículo? Las sucesiones intestadas se difieren a los descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este código. A falta de heredero, los bienes corresponden al Estado Nacional, Provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados. Estos son justamente los herederos legítimos. Son los herederos que están convocados por la ley. ¿Quiénes son entonces? Ascendientes, descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales hasta el cuarto grado. Fíjense entonces cómo esto ya se relaciona con lo que ustedes ya han estudiado de parentesco, ¿sí? Han estudiado parentesco, han estudiado matrimonio, saben los efectos y las consecuencias que tiene cada uno de estos institutos, y acá los vamos a aplicar, ¿sí? Todo lo que ustedes estudiaron para estos institutos son muy importantes y necesarios para poder entender cómo juegan, ¿sí?, los diferentes lugares que tienen estos herederos legítimos. Entonces, estos son los herederos, ¿sí? Estos son los herederos que convoca la ley para recibir una herencia cuando el causante no dijo nada, ¿sí? El causante no dejó establecido qué quiere que pase con sus bienes después de que fallezca. Entonces, en esta circunstancia, la ley convoca a estas personas, ¿sí? Descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el cuarto grado. Si no hay nadie, nos vamos para el lado de la herencia vacante, que ustedes la van a estudiar en particular, que es cómo recibe el Estado, ¿sí?, esos bienes si no hay ninguno de estos herederos posibles. Ahora, estos son los herederos legítimos. Y fíjense lo que dice el 2444 respecto de los legitimarios, que son aquellos que tienen protección de la legítima. ¿Quiénes dicen que tienen protección de legítima? Una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, descendientes, ascendientes y cónyuge. ¿Son los mismos los herederos que vimos recién, los herederos legítimos, que los que tienen protección de la legítima? ¿Sí o no? A ver si están despiertos. ¿Quién me dice la diferencia? No, porque los herederos legítimos también entran los colaterales. Muy bien, perfecto. Entonces, los que tienen protección de la legítima, los que tienen este beneficio, esta protección del Estado, de protección de la ley, para que cierta parte de los bienes, van a estudiar cuáles son, cuántos son, en qué porcentaje, lo van a estudiar en particular. ¿Sí? Es muy importante esto, por eso lo estudian en particular. Pero lo que me importa es quiénes, al menos hasta hoy, por hoy, sepan. ¿Quiénes tienen esta protección? Descendientes, ascendientes y cónyuge. Quedan fuera de esta protección los colaterales hasta el cuarto grado. Entonces, existe un llamamiento intestado legítimo, la sucesión legítima, sin derecho a la legítima. Es el caso de los colaterales hasta el cuarto grado inclusive. ¿Son convocados por la ley? ¿Los colaterales son herederos legítimos? Sí, son herederos legítimos, pero no tienen protección de la legítima que sí tienen los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿Sí? Son justamente los legitimarios, descendiente, ascendiente y cónyuge. Quedan excluidos entonces de la sucesión si el causante dispone de todos sus bienes a favor de otras personas. Es decir, los colaterales, cuando hablo de colaterales, a ver, ¿me dan algún ejemplo de colateral para ver si estamos entendiendo esto? Un hermano. Bien, ¿qué colateral es el hermano? En segundo grado. Bien, ¿qué otro colateral conocen? El tío, el primo.
Bien, perfecto, bien, perfecto. Y me gusta que empiecen a sonar las alarmas, perfecto, exacto, que el chat también se activa, bárbaro, estamos todos despiertos, perfecto. Entonces, estos colaterales, ¿sí? Hasta el cuarto grado, los colaterales, pueden ser dejados de lado, puede ser que no reciban nada, aun cuando la ley los convoca, si el causante dispuso de todo su patrimonio a través de un testamento. No tienen esta protección de la legítima. Esto es importante incluso por lo que vamos a analizar después, ¿sí? A ver si esto funciona. Ahora bien, las causas entonces que pueden dar lugar a esta sucesión intestada o sucesión por disposición de la ley, ¿sí? Que nosotros venimos analizando hasta ahora. ¿Por qué motivo podemos llegar entonces a entrar dentro de esta regulación que establece la ley? Primero la más sencilla, que es la que yo ya les dije, el caso de la ausencia de testamento. Dijimos que había dos fuentes o dos orígenes de vocación sucesoria, o disposición de la ley o el testamento. La disposición de la ley entra a jugar si no hay testamento, por lo cual, si no tengo testamento, entra, digamos, a regularse por la sucesión ab intestato o intestada. La otra cuestión que nos puede dar lugar a utilizar este sistema es la insuficiencia, la ineficacia y la caducidad de las disposiciones testamentarias. Hay un problema, ¿sí?, con las mandas, ¿sí?, con las disposiciones que contiene el testamento, por lo cual pierden efectos, que después lo vamos a analizar en particular, cómo pierden efectos, qué acciones hay, cómo se aplican, en qué casos, lo vamos a analizar en particular. Pero si hay algún problema, entonces, tengo un testamento, pero tiene algún problema, o algún problema de estructura, o un problema de origen, o tiene un problema que viene, ¿sí?, a generarse con posterioridad, por el cual pierde efectos ese testamento. Y si no tiene efectos el testamento, me voy a regir por lo que establece la ley en forma supletoria. Ejemplo, acá les traje alguno como para que tengan una idea. El testamento no agota el patrimonio, el testamento solamente resuelve una parte del patrimonio, o nulidad del testamento, o de alguna de sus disposiciones, o contradicción con derechos de los herederos legitimarios, revocación de disposiciones antes de la muerte. Tranquilos que estos ejemplos todavía no los van a entender porque no vieron ineficacia, no vieron testamento. Simplemente como para que les vayan, por lo menos les vaya acomodando el oído a estos nuevos términos que se van a tener que acostumbrar. Otro supuesto que podemos encontrar por el cual entra, digamos, a jugar la sucesión intestada, la disposición testamentaria, pero sin institución de herederos. Es el caso, por ejemplo, que ustedes van a ver cuando tenemos un legado. Es decir, ¿qué significa esto? Si el testamento, si yo hago un testamento y lo único que digo en el testamento es que quiero que mi auto se lo quede mi mejor amigo porque le encanta el auto y el auto que yo tengo y siempre salimos a pasear juntos, pero no digo nada más del $1.000.000, del edificio, de los campos que tengo allá, ahora que está en Entre Ríos muy de moda, ¿sí? Entonces no digo nada de todo eso, ahí sobre todo eso, la sucesión intestada o sucesión por disposición de la ley es la que nos va a resolver los problemas de cómo se va a transmitir. O en algunos casos se generan, ¿sí? Con todas las noticias que seguramente todos han visto, se han generado algunos conflictos en este tema. Y por otro lado, la renuncia o la indignidad del heredero testamentario, ¿sí? Es decir, acá el heredero testamentario no está obligado a tener que recibir una herencia si no quiere, con lo cual puede ser que tengamos un testamento, que el testamento sea válido, que el testamento produzca todos sus efectos, ¿sí?, para los cuales fue creado, que incluso resuelva la cuestión patrimonial del causante, pero puede ser que el heredero diga, no, yo no quiero tener problemas con esta familia, son todos unos problemáticos, con lo cual no quiero tener ninguna vinculación, así todo cuando me den dinero no me interesa, renuncio. Entonces en ese caso, si ese testamento no puede, ¿sí?, no puede lograr la finalidad por la renuncia, también tendremos otro caso por el cual deberemos, ¿sí?, recurrir a la normativa legal para resolver la cuestión de esta transmisibilidad de los derechos y obligaciones en el caso del fallecimiento del causante. ¿Se entiende? La normativa, ¿sí?, lo que quiero decir con esto es que la sucesión intestada es la que recoge, ¿sí?, la que recoge la situación ante cualquier supuesto en el cual ya tengamos problemas o tengamos inconvenientes para que el testamento surta los efectos que le son propios. Si no tenemos, ¿sí?, una regulación testamentaria, si no tenemos un testamento por el cual utilizar para poder resolver esta cuestión, ¿sí?, de la transmisión de los derechos al momento de la muerte del causante, vamos a utilizar la normativa que tenemos establecida. Ahora bien, sabemos cuáles son los herederos legítimos, ¿sí? Ya los vimos, descendientes, ascendientes, cónyuge y los colaterales.
todos juntos, ¿sí? Están convocados, todos juntos, los llamamos, por más que estén todos, imagínense los problemas que esto se puede generar si convocamos a descendiente, ascendiente, el cónyuge, ¿sí? Y también a los parientes ramificados, a los parientes colaterales. Entonces, tenemos que regular esto, tenemos que individualizar a qué personas van a ser llamadas o convocadas a recibir una herencia dentro de esta familia. Porque acuérdense entonces que la ley regula estas convocatorias en función del afecto presunto, ¿sí? Que supone que tiene el causante o que tenía el causante con estas personas. En función de esto, establece principios reguladores de la sucesión intestada. Que esos principios reguladores de esta sucesión los podemos clasificar, esto depende de donde ustedes estudien, los pueden encontrar con diferentes nombres, es una simple clasificación como para poder entenderlos, pero bueno, la finalidad es a lo que vamos a estudiar dentro de cada uno de estos. El primer principio tiene que ver con la jerarquía de los órdenes sucesorios, el segundo tiene que ver con la prioridad de grado dentro del mismo orden, el tercero tiene que ver con la indistinción de la naturaleza y el origen de los bienes, el cuarto con el título universal de esta convocatoria, de este llamado, y el quinto tiene que ver con este principio de distribución. Les dejo un segundito esto, si ustedes se lo quieren anotar ahora, simplemente como para saber dónde vamos a estar orientados. Este es el mapa, porque ahora los vamos a analizar cada uno de estos con un poco más de profundidad, y para ya meternos en el tema ahora sí de los órdenes sucesorios, que es este tema de los órdenes sucesorios y cómo juegan estos principios para poder establecer y determinar quiénes son los que van a recibir en concreto una herencia. ¿Por qué? Porque si en función de esta convocatoria que nosotros vimos, ¿sí? Descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, puede ser que no haya nadie, puede ser que haya uno, o puede ser que estén todos. Entonces, tenemos que resolver también, en el caso de que estén todos, o que haya muchos, quiénes son los que van a ser beneficiados con esta herencia, si van a ser todos, o van a ser algunos en particular, y si hay, digamos, si hay alguna posibilidad de que uno concurra con otro para participar dentro de esta herencia, ¿sí? ¿Tomaron alguna nota, por lo menos como para hacerse el mapita de lo que vamos a analizar? Sí. Si voy rápido me dicen, ¿eh? Lo que pasa que tenemos que... Les traje algunas sorpresas que me gustaría que puedan aprovechar, pero no sé si vamos a estar con tiempo suficiente. Así que bueno, les traje algunas sorpresitas con algunos incluso gráficos y colores. Vieron que a mí me gusta un poco el tema ese como para despertarnos un poquito. Pero vamos a ver si llegamos. Estamos entonces, seguimos avanzando. Estos son los principios, esta simplemente es la enunciación de los que vamos a analizar en particular, cada uno de ellos, o lo mejor que podamos al menos. ¿Sí? ¿Estamos? Avanzo. Igualmente después el PowerPoint se los voy a dejar, como siempre. Incluso estamos grabando la clase, después lo van a poder ver en profundidad si quieren revisar esta cuestión. Entonces, el primer principio que tenemos que analizar es el de la jerarquía de los órdenes sucesorios, ¿sí? Jerarquía de los órdenes sucesorios. Para esto tenemos que entender qué es esto de orden sucesorio. El orden sucesorio tiene que ver con el lugar, ¿sí? El lugar en el que van a ser llamados los grupos de parientes y el cónyuge a recibir una herencia determinada. Es decir, nosotros vimos quiénes eran estos herederos legítimos, pero vimos que estaban enunciados, pero no los vimos de acuerdo a qué orden, ¿sí? En qué lugar, en qué posición van a ser llamados a recibir una herencia determinada. Esto es justamente lo que nos resuelve, lo que nos resuelve el tema de los órdenes sucesorios. Nos dice en qué orden van a ser convocados estos parientes, el cónyuge, ¿sí? A recibir una herencia determinada. El lugar en el que van a ser llamados, el lugar en el que van a ser convocados a la herencia. Y en función, ¿sí? De este orden, de este lugar que tienen, es que armamos la jerarquía, porque no hay sentido, no tiene sentido, ¿sí? Un orden sucesorio si no sabemos quién va primero y quién va segundo, ¿sí? Con lo cual, el orden sucesorio tiene sentido, el lugar tiene sentido, si tiene una jerarquía, si tiene una posición, ¿sí? Si tiene un lugar en el cual van a ser convocados. Por esto la jerarquía de los órdenes sucesorios es el orden preferente que tiene uno de estos, sucesores, excluyendo a otro que viene después, ¿sí? Excluyendo a uno posterior. Se trata entonces, esta jerarquía del orden sucesorio se trata de la preferencia en la concurrencia de determinados parientes o el cónyuge respecto de otros. ¿Por qué digo determinados parientes o el cónyuge? ¿El cónyuge es pariente o no es pariente? No, no es pariente. ¿Por qué no es pariente?
Porque no es un estado lo que tenía, en realidad un estado de familia, pero no entra como parentesco. Ah, no me gustó la primera parte, me gustó la última. No entra como parentesco. ¿Quiénes son parientes conforme a la ley? Ustedes ya son abogados en familia. ¿Quiénes son parientes en función de la ley? Vamos a hacerlo ¿No más es pariente fácil. por afinidad? Ah, ¿Cómo? ¿No es pariente por afinidad? ¿Quién? ¿El cónyuge? ¿Qué es afinidad? No, en realidad serían los familiares del cónyuge los parientes por afinidad. Ahí me gustó un poco más. Bien, Los bien, parientes son los ascendientes, los descendientes y los colaterales. bien, bien. ¿Y el cónyuge entonces qué es? Además de a veces un gran problema. ¿Qué es? ¿No hay nadie casado acá? sí. Sí, se escucha un sí muy bajito, como diciendo, sí, pero después de haber estudiado familia, creo que no. ¿Qué es? ¿Qué tiene relación? A ver, suena al chat. No se animan, pero suena al chat. A ver. Bien, está emplazado en un estado de familia. Bien, es un estado, sí, está en un estado de familia, exactamente. El estado de familia matrimonial, ¿sí? Es un vínculo jurídico, ¿sí? El matrimonio en sí mismo, que tiene efectos, que tiene consecuencias en orden familiar, pero no es un pariente en sí. Tiene ciertas características porque integra a la familia, pero no es un pariente, digamos, de la persona directamente, sino que este vínculo familiar se crea a partir, ¿sí?, de un acto jurídico como es el casamiento. ¿Está? Entonces, es correcto, está emplazado en un estado de familia, pero no es un pariente en sí. Entonces, ojo con esto, porque esto algunos han caído, ¿sí?, con preguntas, sobre todo cuando es múltiple choice, tienen que estar atentos a estas cuestiones, ¿sí? Y sobre todo también para ustedes entenderlo desde el punto de vista de dónde viene esta figura y por qué yo pongo entonces con la concurrencia de determinados parientes o el cónyuge respecto de otros, ¿sí? Si no, no lo iban a entender. Entonces, las personas que están incluidas en un orden hereditario determinado me van a desplazar a las personas incluidas en el orden siguiente, ¿sí? Esto tiene que ver claramente por una posición de jerarquía. Nosotros sabemos que el primero le gana al segundo, el segundo le gana al tercero, el tercero le gana al cuarto, con lo cual tienen una preferencia unos respecto de otros. ¿Sí? Esto tiene que ver entonces este principio de jerarquía, preferencia de uno respecto de otros. Ahora, ¿cómo se materializa esto en función de los órdenes sucesorios que tenemos? El primer lugar, ¿sí?, que nosotros encontramos dentro de este orden sucesorio con la primer jerarquía es el de los descendientes. Es decir, los primeros que van a ser convocados a recibir una herencia van a ser los descendientes. ¿Sí? Cuando hablo de descendientes, ¿a quiénes estoy refiriéndome si hablo de descendientes? Los hijos, Los hijos. Bien, ¿quién más? ¿Quiénes están después de los hijos? los nietos. Perfecto, bien. Ahora bien, entonces, el primer orden es el de los descendientes. Si no tengo descendientes, me voy a ir al segundo orden, segundo en jerarquía, que son los ascendientes. Es decir, si no tengo, ¿sí?, si no tengo descendientes, si no tengo línea cosanguínea, ¿sí?, hacia abajo, si no tengo línea por naturaleza hacia abajo, me voy a ir a la línea por naturaleza hacia arriba. ¿Se acuerdan del tema de las líneas de naturaleza o líneas de cosanguinidad en función del parentesco? ¿Por qué lo habíamos estudiado? Justamente para aplicarlo ahora. Para abajo, descendientes, para arriba, ascendientes, ¿sí? Entonces, estos son los primeros órdenes que tenemos. Primero reciben los descendientes, segundo los ascendientes. En tercer lugar tenemos al cónyuge, ¿sí? En tercer lugar tenemos al cónyuge y el cuarto de los colaterales hasta el cuarto grado. De acuerdo entonces a este orden sucesorio, a esta jerarquía de órdenes sucesorios, la ley primero va a convocar a los descendientes. Si no tenemos descendientes nos vamos a los ascendientes, y si no tenemos ascendientes nos vamos al colateral, y finalmente si no tenemos a ninguno de estos nos iremos, al cónyuge, y si no tenemos a ninguno de estos nos iremos a los colaterales hasta el cuarto grado. Pero hay un temita, porque acá después vamos a tener que estudiar qué pasa, que el cónyuge, pese a estar en el tercer lugar, tiene concurrencias con los órdenes del primero y segundo lugar. Es decir, el cónyuge va a recibir la herencia en tercer lugar si no hay nadie de descendientes y ascendientes. Es correcto, se respeta la jerarquía. Ahora, aún si hay descendientes,
y tenemos un cónyuge o una cónyuge, este, ¿sí?, cónyuge o esta cónyuge va a concurrir, va a también participar, veremos después en qué medida, en qué extensión, con qué porcentaje, va a participar junto con los descendientes, ¿sí?, en la herencia, o en caso de que no haya descendientes, junto con los ascendientes en la herencia, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con la jerarquía entonces de los órdenes que tenemos en general y con esta suerte de excepción en materia del cónyuge que se puede meter, se mete, ¿sí?, mete la nariz en las jerarquías superiores para recibir una parte, ¿sí?, o poder recibir una parte de la herencia, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes tengan en cuenta la jerarquía y cómo entra, ¿sí?, como para que empecemos a esbozar cómo entra el tema del cónyuge en función de esta concurrencia. ¿Dónde encontramos o cómo encontramos normativamente regulado estos órdenes y esta jerarquía que yo les estoy refiriendo? En el 24-26 nos habla de la sucesión de los hijos y nos marca la regla y el principio fundamental, que nos dice que los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales, ¿sí? Entonces, en primer lugar nos está diciendo que los hijos son los que reciben por derecho propio, directamente ellos son los que pueden recibir, y en partes iguales. No hay distinción respecto de dónde o cómo han sido originada esa filiación, matrimonial, extramatrimonial, no importa, los hijos, ¿sí?, reciben en igualdad de condiciones. El 24-33 nos habla de la concurrencia con los descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. Y acá es esto que yo les decía de cómo se pone, cómo se mete el cónyuge, pese a tener un orden diferente, que después vamos a ver cómo regula la ley el orden, el tercer orden del cónyuge, tiene concurrencia, se mete, ¿sí?, en caso de que haya descendientes, y cómo se va a meter en esa jerarquía, cómo va a concurrir en la misma parte que un hijo, ¿sí? Recibe la misma parte que un hijo. En la sucesión de los ascendientes, es decir, ahora en lugar de mirar para abajo, miramos para arriba, ¿sí?, a los ascendientes, nos dice que a falta de descendientes, y ahí nos está marcando la jerarquía, si no hay descendientes, heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia por partes iguales, ¿sí? Si no hay descendientes, entonces ahí nos está diciendo, si no tengo la primera jerarquía, me voy a la segunda es de los ascendientes. Y quienes van a recibir los ascendientes, los que estén más cerca, ¿sí?, del causante, los más próximos en grado. También han estudiado el tema de los grados, ¿sí?, ahora vamos a repasar un poquito, pero como para que tengan una idea de cómo empezamos a contar, ¿sí? Todo esto que ustedes estudiaron en parentesco, vamos a utilizarlo mucho para poder contar este tema de los órdenes sucesorios. Quienes dividen la herencia por partes iguales, es decir, si en lugar de tener los hijos tengo, ¿sí?, a los abuelos, es decir, a los padres del causante, ellos van a recibir en partes iguales. ¿Y qué pasa con la concurrencia? El 24-34 nos marca cómo se mete el cónyuge en este orden o en esta jerarquía. Si heredan los ascendientes, el cónyuge, o al cónyuge, mejor dicho, le corresponde la mitad de la herencia. Fíjense, importante entonces, el cónyuge no concurre de la misma forma que a los descendientes. ¿Cómo concurría con los descendientes? Concurría como un hijo más. Pero con los ascendientes no recibe como un ascendiente más, recibe la mitad de la herencia, ¿sí? Es mucho más gravoso, ¿sí?, mucho más amplio, mucho más el beneficio que tiene el cónyuge si concurre con ascendientes y no con los descendientes. Tranquilos que esto incluso yo lo estoy utilizando porque es necesario para entender el tema de estos principios de los órdenes sucesorios, pero sucesión del cónyuge, hoy lo vamos a empezar a referir y lo van a estudiar en profundidad mañana o pasado, no sé cuándo es la próxima clase, pero es el próximo punto del programa, porque esto tiene muchos problemas y tiene muchas cuestiones que son necesarias y que la van a utilizar todos los días, ¿sí? Esto lo van a utilizar, ya sea directamente, indirectamente, lo van a utilizar mucho. Entonces es importante que lo estudien bien. El 24-35, ¿sí?, nos marca normativamente cómo tenemos regulado otras de las jerarquías que nos dice en la exclusión de los colaterales. Dice, a falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad con exclusión de los colaterales. Nos marca entonces el tercer orden. Si no tengo descendientes, no tengo ascendientes, el cónyuge recibe todo, ¿sí? Y me saca y excluye a los colaterales. Nada de compartir con los colaterales, nada de la herencia, lo excluyo completamente. El 24-38 justamente nos habla de que nos marca la última jerarquía, que a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge,
heredan los parientes colaterales hasta el 4º grado inclusive. Si no tengo a ninguno de las otras 3 jerarquías, ahí entonces es cuando entra a jugar los colaterales hasta el 4º grado. Eso tiene que ver con el primer principio. Todo esto, un principio. Vamos a ver el segundo principio, que tiene que ver con la prioridad de grado dentro del mismo orden. Entonces, ahora sabemos quiénes son los parientes, ¿sí? Quiénes son los herederos que tienen o que pueden ser convocados legítimamente por disposición de la ley, y vimos en qué orden van a ser convocados, en qué orden, en qué jerarquía pueden recibir. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un pariente dentro de cada orden? ¿Sí? Tenemos más de un heredero dentro de cada orden, sobre todo cuando hablamos de descendientes, cuando hablamos de ascendientes. Cónyuge, se nos va a complicar tener más de uno, ¿no? Pero en realidad se aplica cuando tenemos varias personas dentro de un mismo orden sucesorio. Y si tenemos este inconveniente, este principio nos va a decir que dentro de cada orden, el grado más próximo excluye al grado más remoto. Acuérdense que grado, de acuerdo a la definición que tenemos en nuestro sistema, es el vínculo entre dos individuos formados por la generación. Es decir, la generación más cercana y el grado más cercano me va a excluir al grado más lejano. Entonces, ese principio, por ejemplo, los órdenes descendientes, si dentro de este mismo orden descendiente tengo hijos, nietos, bisnietos, los más cercanos me van a excluir, me van a sacar a los más lejanos. ¿Sí? Entonces, los hijos van a recibir con preferencia respecto de los nietos. ¿Sí? Los nietos van a ser, en principio, excluidos. Vamos a ver cómo aplica esto. Es decir, cuando están presentes varios herederos dentro de un mismo orden, la jerarquía se establece por la proximidad al causante. Y es claro, ¿sí? En este sentido, ¿a quién la ley presupone con quién la ley presupone que tiene más afecto el causante? Presupone que es con los que son más cercanos, ¿sí? Más cercanos en cuanto a su vínculo, ¿sí? Su vínculo familiar. Los de grado más cercano desplazan entonces a los de grado más lejano. Y el ejemplo que yo les decía, los padres, ¿sí? Desplazan a los abuelos, los hijos desplazan a los nietos, los hermanos a los sobrinos, los tíos a los primos. ¿Sí? Por esto es importante entonces que ustedes repasen y recuerden cómo era el tema de los grados, ¿sí? Cómo se contabilizaban, ¿sí? En parentalidad, cómo se contabilizaban los grados, tanto en línea ascendiente como en línea descendiente, ¿sí? Como también fundamentalmente en los colaterales. Pero este principio, ¿sí? Este principio que yo les digo, entonces, de prioridad de grado dentro de cada orden, tiene una excepción. Y la excepción está dada por el derecho de representación. El derecho de representación, ustedes lo van a ver incluso en el programa mismo, ya les refiere, o lo pueden observar, que está marcado o enunciado en muchos puntos diferentes del programa, porque tiene mucha vinculación con varios institutos que ustedes van a ir estudiando. ¿Sí? El derecho de representación tiene que ver con el hecho de que los herederos de grado ulterior podrán concurrir a recibir la herencia por defecto de su antecesor, en tanto éste no pueda o no quiera recibir la herencia. Es decir, que van a entrar a jugar herederos que en principio tienen un grado posterior, ¿sí? Tienen un grado posterior respecto de otro que está antes, pero representan, ¿sí? ¿Sí? A un heredero que tiene una jerarquía, que tiene un lugar anterior. Ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Es decir, los representantes ocupan el lugar del representado. ¿Sí? Esto tiene que ver con el derecho de representación. Viene justamente un heredero que es posterior en función de este principio, ¿sí? En función de estos grados, es posterior en los grados, pero está representando a uno que tiene un grado, ¿sí? Anterior y que le permite de esta manera poder recibir la herencia. La sucesión entonces de los demás descendientes heredan por derecho de representación sin limitación de grados. Esto que nos marca entonces que el derecho de representación siempre va hacia abajo, ¿sí? El derecho de representación nunca va hacia los ascendientes no tienen derecho de representación. El derecho de representación tienen los demás descendientes que van a recibir en función de este derecho de representación. ¿Dónde lo encontramos regulado en una de sus regulaciones el derecho de representación? En el artículo 24-29. ¿Qué dice este artículo? La representación tiene lugar en caso de premoriencia, renuncia o indignidad del ascendiente. La representación, entonces, este lugar que ocupa, esta representación que hace en el lugar de otro, entra a regir o se utiliza en los casos de premoriencia,
renuncia o indignidad del ascendiente. Creo que ustedes estudiaron ayer, o han visto por lo menos, qué es esto de la indignidad. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Saben a lo que nos referimos? Veo algunos que me dicen que sí. ¿Qué es esto de la indignidad? Para Sí. refrescar. Es cuando se excluye un heredero. Bien, me gustó. Se Sí, excluye un heredero por ¿por una qué? causa No, justificada. porque no me lo banco. No, por una causa No, por que las sea causas que dice la justificada. ley. Cuando entran en algunas causales que establecidas en el código, se Bien, puede declarar la indignidad de alguno de los bien, ascendientes, descendientes, bien. convivientes. Perfecto, muy bien. ¿Se les ocurre alguna causal que les haya impactado o que recuerden? Como para dar un ejemplo. El maltrato, por ejemplo. Puede ser el maltrato, sí, perfecto. Bien, podría ser el maltrato. Bien, entonces, la representación tiene la posibilidad entonces de entrar a jugar por el hecho, por ejemplo, de que un heredero fue declarado indigno, lo excluimos de esa herencia. Ahora, si excluyen a ese heredero, ¿por qué, por ejemplo, el hijo del excluido tiene que perjudicarse y no recibir la herencia que podría recibir esa persona y que no lo hace en función de esta exclusión? Lo mismo en el caso de que haya prefallecido, es decir, tenemos a una persona que murió antes del causante, ¿sí? Que murió antes del causante y que por eso, entonces, no puede recibir directamente porque ya falleció antes, ¿sí? De que el causante haya muerto. O incluso también en la renuncia que podría darse. Ahora, esta representación dice que no la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de este. Ahora vamos a ver esto con el ejemplo que les traje yo como para que podamos entender. Entonces, la representación tiene lugar en esos casos. Premoriencia, es decir, muere antes del causante, renuncia a la herencia del causante, o indignidad, que son los casos que ustedes han estudiado. En esos casos, entonces, opera la representación. No la impide la renuncia a la herencia del ascendiente, pero sí la indignidad en la sucesión de este. Y se aplica también a la sucesión testamentaria en los casos en que la distribución se haga de la misma forma que establece la ley, ¿sí? Esto lo vamos a analizar más tarde. Acá les traje un ejemplo para que podamos entender esto de la representación. Yo tengo en el caso entonces el abuelo, tengo al padre y tengo al hijo, ¿sí? Estamos hablando del caso del supuesto en el cual haya fallecido el abuelo. Estamos hablando entonces de la sucesión del abuelo. Y tengo al padre que ha incurrido en alguno de los supuestos. O el padre falleció antes del abuelo, o el padre renunció a la herencia del abuelo, o el padre ha sido declarado indigno en la sucesión del abuelo. ¿Por qué en este ejemplo entonces el hijo tendría que verse perjudicado de esta situación? En función de esto, la representación me permite que el hijo vaya, ¿sí? El hijo vaya en el lugar del padre a la herencia del abuelo, ¿sí? Entonces, en este caso, si por ejemplo tenemos el fallecimiento del abuelo, el hijo iría por derecho de representación del padre a poder recibir la herencia del abuelo. ¿Iría en derecho propio? No, iría en representación del padre que está en alguna de esas circunstancias que nosotros analizamos. Ahora, si el hijo, ¿sí? Si el hijo hubiese renunciado, después lo van a ver en particular el tema de renuncia, pero si el hijo hubiese renunciado a la herencia del padre, que es lo que nos marca este artículo, igualmente se da el derecho de representación. Que el hijo haya renunciado a la herencia del padre no le afecta que pueda recibir la herencia del abuelo, ¿sí? Ahora, ustedes ya han visto indignidad. Si el hijo es declarado indigno respecto del padre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el hijo es el que agravió, el hijo es el que mató al padre, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si el hijo es declarado indigno en la herencia del padre, no podría utilizar o beneficiarse de esa posición, de la posición que le correspondería al padre para ir a la sucesión del abuelo. Con lo cual, en este último supuesto, no se daría el derecho de representación. ¿Me siguen? Creo que con esto es un poquito más claro como para que puedan entender este artículo de representación, porque es un poco más difícil de que lo puedan entender de esta manera, ¿sí? Pero en principio, Perdón, doctor. representación y por Una ahora, consulta. ¿Esta sí, cadena continúa en el caso, por ejemplo, de que ese hijo tuviera hijos? ¿Pudiera claro, reclamar? por Bien. supuesto puede continuar esta cadena, siempre igualmente vamos a ver que la cadena se va a cortar porque alguna de estas personas está viva y alguna de estas personas tiene capacidad para poder suceder. Entonces, en ese caso, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí?
Y ahí Claro. analizaremos si esa persona puede o no puede recibir la herencia. Pero si, por ejemplo, en este caso vamos a suponer que hay un nieto y el padre y el hijo han renunciado a la herencia del abuelo, el nieto podría tranquilamente, por representación, llegar a recibir esa herencia, ¿sí? Perfecto, Por eso gracias. tiene que ver con uno de los principios que yo les decía recién, que los demás descendientes, ¿sí? Que nos marca el código, los demás descendientes reciben por representación, pero siempre la representación entra a jugar cuando hablamos de sucesiones hacia los descendientes, ¿sí? Siempre hacia abajo, siempre para digamos, la línea descendiente. ¿Se entendió esto? Porque es un poquito difícil de entender, pero bueno, creo que con el grafiquito les resulta un poco más de utilidad. ¿Cuál es el efecto que tiene la representación? En caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se divide por estirpes como si el representado concurriera. ¿Qué quiere decir esto? Que si vuelvo al gráfico anterior, ¿sí? En caso de tener un hijo, tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, tiene 4 hijos, la herencia se va a dividir, ¿sí? La herencia se va a dividir entre esos hijos en función de lo que le hubiese tocado al padre. Ahora, si este padre además tenía un hermano, la sucesión se va a dividir igualmente entre la cantidad de hijos que tenga, ¿sí? Entre la cantidad de hijos que tenga respecto de la porción que le tocaba al padre. Eso tiene que ver entonces con lo que se refiere a la división por estirpes, distinto a la división por cabeza. Es decir, por estirpe tiene que ver con el tema del linaje, tiene que ver con el tema de lo que le correspondía a ese padre que estoy en este caso representando. Por eso se divide de esa manera. Si la representación desciende más de un grado, la subdivisión vuelve a hacerse por estirpe en cada rama. Dentro de cada rama o subdivisión de rama, la división se hace por cabeza. Es decir, dentro de lo que le hubiese tocado al padre, si hay muchos hijos, entre ellos se lo van a dividir individualmente por lo que toca a cada uno, por cabeza a cada uno de ellos. Pero, ¿sí? Pero por más que sean 10 hijos, no significa que van a recibir 10 partes de la sucesión, sino que van a recibir la parte que le tocaba, ¿sí? A ese heredero que están representando, en este caso al padre. Después igualmente esto lo van a estudiar en profundidad cuando vean sucesión, ¿sí? Cuando vean otros ejemplos más también en los bastantes puntos que siguen del programa. Tranquilos con esto, representación lo van a recurrir, lo van a seguir viendo porque representación aplica a muchos de los institutos que vamos a seguir analizando. Por lo menos es como para que empiecen a tener un pantallazo de qué significa esta representación y qué efectos tiene, ¿sí? Igualmente ahora vamos a ver, creo que hay unos ejemplos más también. El tercer principio tiene que ver con la indistinción de la naturaleza y el origen de los bienes. De acuerdo al artículo 24-25, en las sucesiones intestadas, en las disposiciones por disposición de la ley, no se atiende, no nos interesa la naturaleza ni el origen de los bienes que componen la herencia. No nos importa cómo llegó ahí o cómo llegaron ahí esos bienes, salvo que haya disposición legal en contrario. Pero en principio, el principio es que no nos interesa cómo, ¿sí? Cómo llegó la causa o el título por el cual se adquirieron esos bienes. A la sucesión intestada, a la sucesión por disposición de la ley, lo que le interesa es que existan bienes y que sobre esto los podamos repartir. Pero como todo principio, como toda regla, tiene excepciones, y en este caso tiene excepción en el el primer supuesto es de la sucesión del cónyuge. A ver, creo que tenemos preguntas en el chat. No, esto ya quedó. Bien. Entonces, este principio tiene excepciones. Una de las excepciones es el de la sucesión del cónyuge. Cuando el vínculo matrimonial hubiese generado un régimen patrimonial de comunidad de ganancias. ¿Se acuerdan, sí, del tema de régimen patrimonial matrimonial? Bueno, lo vamos a aplicar también en este supuesto. ¿Por qué esto va a ser importante? Entonces, esto va a ser importante porque ahí sí vamos a tener que analizar cuál es la naturaleza de esos bienes que componen la herencia. En el caso, por ejemplo, de si el cónyuge concurre con descendientes, el cónyuge no va a participar de la porción de los bienes gananciales que pudieran haberle correspondido al causante a la extinción del régimen, ¿sí? A la extinción del régimen de ganancias, la extinción del régimen aludido, por causal de muerte, ¿sí? El cónyuge sí concurre con los descendientes en los bienes propios del causante. Es excepción, entonces, ya que se exige diferenciar los bienes en propios y gananciales. Sucesión del cónyuge la vamos a estudiar en particular. Lo que me interesa hasta acá, entonces, es que esto ustedes lo puedan entender. ¿En qué sentido? En el sentido de que el principio es que a la ley no le importa cuál es la naturaleza
o el título por el cual llegan estos bienes, salvo algunos supuestos. Uno de esos supuestos tiene que ver con la sucesión del cónyuge. Y es importante, ¿sí? Y es importante y a tener en cuenta, y se aplica fundamentalmente en el tema del régimen de comunidad de ganancias, porque ahí, en este caso, hay distinciones respecto de si el bien es ganancial o es un bien propio. Lo vamos a ver en profundidad. Importante que ustedes por lo menos puedan empezar a entender esto. En principio, entonces, no importa el título, no importa la causa por la que llegan estos bienes al patrimonio del causante. ¿Para qué? Para poder distribuirlo entre los herederos, ¿sí? Salvo la sucesión del cónyuge. Y el otro supuesto que tenemos, acá bueno, es como tenemos donde tenemos regulado normativamente esto, si los heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo, en todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge superstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido, ¿sí? Esto después ahora vamos a analizar en particular qué pasa con los bienes gananciales, cómo se distribuyen, de qué manera, si el cónyuge en este caso no va a participar sobre los gananciales que forman parte del patrimonio del causante, y sí va a tener participación sobre los bienes propios. Y otra excepción a este principio es el caso de la sucesión del adoptado simple. En el caso de la sucesión del adoptado simple, el adoptante es excluido de participar en los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia biológica. Y la familia biológica no hereda, ¿sí? No puede recibir los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de la familia adoptiva, ¿sí? Esto, entonces, salvo, por supuesto, que exista vacancia de bienes, que está regulado expresamente en nuestro sistema. Es decir, este principio de que la familia, el adoptante, no puede participar de los bienes que recibe en forma gratuita de la familia biológica, y a la inversa también, tiene su límite en el hecho de que no haya nadie para recibir esos bienes. Si no hay nadie, entonces no se lo vamos a dar al Estado, vamos a beneficiar, ¿sí?, a los miembros de este grupo familiar cercano al causante. Esto entonces nos marca otra excepción al hecho, o en el sentido de que el origen de los bienes en estos casos particulares sí interesa, sí le interesa a la ley porque tiene consecuencias, tiene determinados efectos jurídicos. El principio es que no le interesa, pero hay dos excepciones: la sucesión del cónyuge y en el caso de la sucesión en la adopción simple, ¿sí? Alcanza con esto hasta ahora. Después vamos a profundizar en la sucesión del cónyuge porque estoy seguro que eso no les quedó claro, pero es necesario que lo analicemos con mayor profundidad. Acá tenemos en el artículo 2432, es donde tenemos regulado, ¿sí?, justamente esta excepción, ¿sí?, a la que yo les refería. Vamos a avanzar. El cuarto principio tiene que ver con el título universal del llamado. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con el modo en que una persona puede ser convocada a recibir una herencia, ¿sí? El título universal de llamado se vincula a cómo, ¿sí?, esta persona está llamada, convocada, tiene esta vocación sucesoria que yo les decía al principio para recibir una herencia. Y en función de esto, una persona puede ser convocada como heredero o puede ser convocada como legatario, ¿sí? Pero, entonces fíjense lo que dice el 2278, se denomina heredero a la persona a quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. Heredero es quien recibe toda la herencia, ¿sí?, o una parte indivisa de toda esa herencia. Legatario, como yo les había referido, es el que recibe un bien o un conjunto de bienes en particular, ¿sí? Por ejemplo, quiero que alguien reciba mi auto, quiero que alguien reciba esta computadora, quiero que alguien reciba mi casa, entonces ahí puedo hacer un legado específico sobre un bien o sobre un conjunto de bienes. Ahora, si yo quiero que alguien reciba toda mi herencia, que se ponga en esa posición, ¿sí?, esa posición de heredero, esa posición de esta idea de continuar a la persona del causante en cuanto a obligaciones y derechos que son susceptibles de ser transmitidos, entonces ahí sí tengo que establecer como heredero a esa persona. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos marca, ¿sí?, nos marca la diferencia entre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria en cuanto a este título. En la sucesión intestada, que es la que nos interesa a nosotros, en este cuadrito, en la columna de la izquierda, fíjense que las personas que pueden ser convocadas únicamente van a poder serlo a título universal. Por eso este principio, título universal de la convocatoria, es porque solamente la ley establece herederos.
la ley no establece herederos particulares, por el simple motivo de que la ley no puede prever, ¿sí?, que una persona sea beneficiada de un bien particular específico del patrimonio de otra, ¿sí? Entonces, la ley establece herederos generales, herederos universales, que son los que pueden, ¿sí?, exponerse en ese lugar de recibir la totalidad o una parte indivisa, si son varios tal vez herederos, una parte indivisa de los bienes. Pueden heredar, ¿sí?, en el caso de la sucesión intestada, solo personas físicas. En la testamentaria podrían heredar, como lo van a estudiar en particular, pero van a ver que incluso pueden heredar personas jurídicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la voluntad es la que del causante, la propia persona manifiesta qué es lo que quiere que pase con su patrimonio después de la muerte, y puede decir que sea beneficiada una persona jurídica. En cambio, la ley no lo prevé esto, ¿sí? La ley dice que solo pueden ser beneficiadas personas físicas, con el reparo de la herencia vacante, que lo van a estudiar después en particular, porque si no hay nadie que pueda recibir, quien recibe, en función de lo que establece la ley, es el Estado, ¿sí? El Estado, entonces, en ese caso, podría ser establecido como un beneficiario por la ley. Y en toda la sucesión intestada se basa en el afecto, y se basa en el afecto que existe respecto del vínculo parental o el vínculo conyugal, como habíamos analizado recién. En tanto que en la sucesión testamentaria, la diferencia que tiene es que no es necesario el vínculo. Yo puedo poner que mi heredero sea mi mejor amigo, aun cuando no tengo ningún tipo de vínculo parental, ni vínculo conyugal. Entonces, en ese caso, podré hacerlo a través del testamento, pero la ley no lo prevé. La ley prevé en función del vínculo parental o el vínculo conyugal, ¿sí? O para que ustedes tengan una idea, incluso esto les sirve de comparativa con la sucesión testamentaria que van a estudiar después, ¿sí? Y el último principio es el principio, creo que era el último, el principio de distribución. El quinto principio de distribución nos marca un poquito lo que ya hemos empezado a analizar, que los herederos que concurren a una sucesión mortis causa por derecho propio heredan por cabeza, es decir, los que tienen su lugar en el orden sucesorio, su jerarquía, y reciben directamente ellos, heredan por cabeza, heredan por su posición, por su jerarquía, por su lugar que tienen dentro de esa familia. Ahora, si los herederos concurren por representación de otro, van a recibir por estirpe, es decir, que van a tener que dividir lo que le hubiese tocado a esa persona que están representando en la misma cantidad, ¿sí?, de individuos que estén representando a esa persona. Con lo cual, esta es la diferencia en cuanto a la distribución que se hace dependiendo de si tenemos un heredero por derecho propio o un heredero por derecho de representación. El artículo 24-26, entonces, es el que nos decía que los hijos del causante heredan por derecho propio, tiene que ver con este principio de distribución, y por partes iguales, ¿sí? Los hijos, entonces, en igualdad de condiciones. Y el efecto de la representación, que yo ya les había referido, del 24-28, tiene que ver, ¿sí?, que en caso de concurrir descendientes por representación, la sucesión se divide por estirpes, como si el representado concurriera, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos normativamente regulado este principio de distribución. Ahora lo que nos queda ver es profundizar un poco más en este tiempo lo del tema de los órdenes hereditarios, que estoy seguro que no les quedó del todo claro, por eso vamos a analizar, ¿sí?, los órdenes sucesorios, y vamos a ver en particular los de los descendientes, y si llegamos a empezar algo del cónyuge, que van a continuar mañana, ¿sí? Los órdenes sucesorios, como les había dicho, tenemos descendientes, ascendientes, cónyuge. Ojo con esto, y acá tengan en cuenta, unión convivencial no, ¿sí? Unión convivencial no genera, no tiene derechos hereditarios, ¿sí? No tiene derechos sucesorios. Discutido, no discutido, lo podemos discutir horas, ¿sí? El tema es que regulado normativamente no tiene hoy por hoy derechos hereditarios establecidos en nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Este derecho hereditario está reservado al cónyuge, con lo cual hay que pasar por el registro civil si queremos tener derechos hereditarios. Y el cuarto orden sucesorio es el de los colaterales que habíamos visto hasta el cuarto grado. Y el quinto, para algunos quinto, para otros no forma parte del orden sucesorio, sino que viene a resolver un problema, ¿sí?, en caso de que no haya ninguno de estos órdenes sucesorios. Depende de cómo lo estudien, depende de la fuente en la que lo estudien, lo pueden considerar un orden o no, pero en definitiva, el que está al final de todo, ¿sí?, en caso de que no tengamos ninguno de los anteriores, es el Estado, en caso de que haya una herencia vacante, ¿sí? Si no hay ninguno de los otros órdenes, nos vamos para el tema de herencia vacante, que después lo van a estudiar en particular. Pero básicamente refiere que si no hay nadie, el Estado es el que puede recibir y quedarse con estos bienes.
En la sucesión de los descendientes, ¿sí?, que vamos a analizar ahora, de acuerdo a este orden, entonces, sobre la base de los principios que hemos analizado recién, los 5 principios que estudiamos recién, vamos a ver la sucesión de los descendientes. Y partimos de esta premisa fundamental, general, de que los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Ya lo hemos visto 3 veces, pero es importante este artículo porque nos marca, nos da el puntapié inicial para poder analizar la jerarquía de los órdenes sucesorios, y es el que primero nos abre el camino en función de estos órdenes sucesorios. Primero reciben los hijos, ¿sí? En la sucesión de en los órdenes hereditarios y en la sucesión de los descendientes, los primeros que reciben son los hijos por derecho propio, ¿sí?, por cabeza en este caso, si son directamente los beneficiados, y por partes iguales. Excluyen, dijimos, por la jerarquía que tienen, a los ascendientes y a los colaterales, concurren con el cónyuge supérstite, y tienen una legítima de 2/3. Tranquilo, como para que empiecen a analizar este número, 2/3 es la protección de la legítima. Lo van a estudiar en profundidad en esta semana. Heredan por derecho propio y por cabeza, ¿sí?, en principio, como dijimos, en partes iguales, y tienen igualdad, y hay en un pie de igualdad respecto a las fuentes filiales, ¿sí? No hay distinción respecto de cómo llegan estos hijos a tener esa posición en la familia, por naturaleza, por adopción, por técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Todo esto ustedes ya lo han estudiado, o si no, repasen también el artículo 2430 que regula esta cuestión. En la sucesión de los demás descendientes, es decir, los que siguen a los hijos, heredan por derecho de representación, es decir, van a ponerse en el lugar que tenía ese hijo y sin limitación de grados. Para abajo podemos ir los lugares que haya, ¿sí?, los lugares familiares que tengamos. Heredan entonces esto por representación, heredan conforme al principio que estuvimos refiriéndonos recién, el principio de distribución, lo van a heredar por estirpe. Y acá les traje un ejemplo para que quede un poco más claro esta cuestión. A ver, pensemos, y esto ustedes, si entendieron lo que les vengo tratando de transmitir, me van a poder resolver este problema. Pablo falleció el 10 de agosto del 2016. Tiene como hijos a Juan, Ana y a Santiago. La herencia es de 900.000 pesos y no tiene deudas. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? A ver si quedó claro lo que hablamos hasta ahora. ¿Cómo? 300.000 a cada uno. 300.000 a cada uno. Bien, ¿por ¿Pablo qué? estaba casado? Ah, no me traigan problemas al pobre Pablo que ya murió. Pablo estaba solito, ¿sí? Pablo, acá lo ven, Solari, ¿sí? Está Solari. Ya lo vamos a casar a Pablo, pero tranquilos. ¿Qué Bueno, pasa sí, acá? A ver. 300 a cada uno. Sería. 300 a cada uno. A ver qué ponemos acá. ¿Bien? Están todos preocupados con el cónyuge. Están todos preocupados con el cónyuge. porque Sí, trae tendría la problemas el mitad. cónyuge. Sí, trae. Todos sabemos que trae problemas. Ya vamos a llegar. Bien, entonces, 300 a cada uno. Y en este caso, ¿qué pasa? Pablo falleció de vuelta a la misma fecha, pero Ana falleció el 15 de julio del 2016 y Ana tenía a Daniel, a Silvia y a Guillermo. El mismo supuesto. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Sería 300 a Juan, 300 a Juan, Santiago, 100 a sí. Daniel, 100 a Guillermo y 100 a Paula. Exacto. Bien, ¿por qué? Porque suceden a Ana. Suceden a Por la Ana. representación. ¿Por qué Se divide aplican representación? Porque Ana falleció antes que Pablo. Exacto, bien, es uno entonces de los supuestos de premoriencia, de prefallecimiento de Ana respecto de Pablo, perfecto, con lo cual aplican derecho de representación. Si aplican derecho de representación, Daniel, Silvia y Guillermo vienen a la herencia, participan en la herencia en el lugar de ¿quién? de Ana. De Ana. Y entonces, ¿cómo distribuimos esto? ¿Cuánto recibe Daniel, Silvia y Guillermo? 100.000 cada uno porque se divide lo que le correspondía a Ana por cabeza de cada hijo, de cada representado. Muy bien, perfecto, están súper afilados, bien, entonces, exactamente. Esto, en este ejemplo, entonces, es la división. Tenemos división por estirpe, que es lo que le corresponde a Daniel, Silvia y Guillermo en función del lugar que tenía Ana. Juan y Santiago están recibiendo individualmente, por derecho propio y en partes iguales y por cabeza, ¿sí? Porque reciben directamente en función del fallecimiento de Pablo en su condición de hijo. Los demás están recibiendo por estirpe en el lugar entonces que le correspondía a Ana. Bien, perfecto, avanzamos rápido entonces. Esto tiene que ver entonces aplicando el efecto de la representación que estuvimos viendo recién. A ver el chat si hay alguna pregunta. Bien, perfecto, están todos de acuerdo. Bárbaro, genial, están súper afilados. Vamos, seguimos avanzando, que nos queda poco tiempo. En la sucesión de los ascendientes, ¿sí? En la sucesión de los ascendientes,
el 2431 nos dice, como habíamos analizado cuando vimos jerarquía, que la falta de descendientes heredan los ascendientes más próximos en grado, quienes dividen la herencia por partes iguales. En el parentesco por adopción, los adoptantes son considerados ascendientes, ¿sí? En este caso, entonces, también hablamos de una igualdad respecto a los descendientes. Son excluidos por los descendientes, esto nos quedó claro por las jerarquías, concurren con el cónyuge supérstite, excluyen a los colaterales y se dividen por partes iguales. No hay derecho de representación, mucho cuidado con esto, ¿sí? En los ascendientes no hay derecho de representación, la representación siempre va para abajo y tiene un juego particular con los colaterales que después lo van a analizar en particular, en específico cuando vean mañana o pasado colaterales. La legítima no es de 2/3, la legítima es de 1/2 para los ascendientes. Y tienen igualdad también respecto de las fuentes filiales, como habíamos visto, ¿sí? Y naturaleza, adopción y técnicas de reproducción humana asistida. En la sucesión del adoptado simple, tengan en cuenta esta excepción que habíamos visto a la cuestión ligada al tema de si nos interesa o no nos interesa la naturaleza de los bienes. ¿Por qué? Porque el adoptante es excluido de participar en los bienes que el adoptado hubiera recibido de forma gratuita de la familia biológica, y a la inversa también, salvo vacancia, salvo que no haya nadie para recibir esos bienes. Y en la sucesión del cónyuge, y acá empezamos, que estaban tan preocupados, empezamos a meternos en el tema de la sucesión del cónyuge. A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge hereda la totalidad. Habíamos visto la jerarquía que tenían. Pero el problema se generaban con las concurrencias. El 2433, ¿qué nos dice? Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido. ¿Sí? Esto es lo que nos marca entonces el 2433. ¿Cómo juega entonces la concurrencia del cónyuge con los descendientes? El cónyuge con los descendientes en un régimen de comunidad de ganancia, ¿sí? Por eso es importante definir y determinar qué sistema, qué régimen económico patrimonial regía, ¿sí?, respecto de estos cónyuges. Si la masa está compuesta solamente por bienes gananciales, el cónyuge entonces no tendrá derechos hereditarios sobre la parte de los gananciales, ¿sí? Sobre la parte de los gananciales que correspondía al causante. Si la masa está integrada por bienes propios, el cónyuge concurre con los descendientes como un hijo más. Se distribuyen los bienes propios en tantas partes iguales como herederos existan, ¿sí? Entonces, ¿cómo concurre el cónyuge con los descendientes? Y dependiendo entonces, si analizamos si es un régimen de comunidad y analizamos si tiene bienes propios o bienes gananciales. Si tiene bienes gananciales, no recibe nada sobre la parte de los gananciales que le corresponde al causante. ¿Sí? Acuérdense entonces, ¿sí? Acuérdense que en los gananciales, cuando se produce entonces la extinción del régimen de comunidad, en este caso por la muerte del causante, se produce entonces esta división de los gananciales, 50% para cada uno, ¿sí? Con lo cual el cónyuge recibe una parte de esos bienes por la extinción del régimen de comunidad, y la otra parte, ¿sí?, entra al patrimonio del causante, que falleció. Esa parte, ¿sí?, de los bienes gananciales es en la que no va a concurrir, en este caso, el cónyuge. Si fueran bienes propios, el cónyuge sobre los bienes propios recibe como un hijo más, pero no le tocaría nada, ¿sí?, por la división, por la extinción del régimen de comunidad, porque es un bien propio, ¿sí? Justamente esa es la cuestión. Recordemos entonces que la muerte de uno de los cónyuges produce de pleno derecho la extinción del régimen de comunidad. Por ello, el cónyuge supérstite retira de la masa de gananciales el 50% que le corresponde sobre los bienes gananciales de titularidad del causante a título de integrante de la disuelta comunidad de ganancias. Ingresa a la masa hereditaria el otro 50% de los bienes gananciales de titularidad del causante, sin que el cónyuge supérstite tenga derechos hereditarios sobre los mismos en caso de concurrir con descendientes. ¿Cómo es esto entonces de la concurrencia? Para que lo empecemos a ver con algunos gráficos, que es más fácil de poder entender esto, ¿sí? Respecto a los bienes propios, el cónyuge concurre como un hijo más. Si tiene 2 hijos, el cónyuge va a recibir 1/3, ¿sí?, una parte de esos bienes de la misma forma, si son bienes propios, de la misma forma que un hijo. Si tiene 5 hijos, recibe igualmente una porción equivalente a lo que correspondería para cada uno de los hijos. Ahora, si tiene bienes gananciales, el cónyuge, ¿sí?, como copartícipe, como partícipe de ese régimen ganancial, como extinción de ese régimen de comunidad, va a recibir el 50%. Pero recibe el 50% por la extinción del régimen de comunidad, no como heredero.
¿sí? El otro 50% de los bienes, que en este caso lo tenemos en azul, no va a participar el cónyuge, sino que se van a distribuir entre los hijos. Y ya me gusta que empiecen a sonar el chat porque estoy seguro de que esto les va a generar algún problema. Lo mismo, sin cada uno, los bienes gananciales son recibidos por los descendientes entonces, el 50%, perfecto. Bien, está perfecto, exactamente, lo reciben de esa manera el 50%. Ahora lo vamos a analizar con algún ejemplo como para que lo podamos entender. Concurrencia del cónyuge con los descendientes en el régimen de separación de bienes. ¿Qué pasa entonces si tenemos un régimen de separación de bienes? La sucesión se va a deferir solo con los bienes del causante y la concurrencia entre descendientes y cónyuge lo será en el total de la masa constituida solo por este tipo de bienes. Acá entonces no tenemos una distribución por la extinción del régimen de comunidad, sino que vamos a tener una distribución directa porque los bienes, todos esos bienes formaban parte del patrimonio del causante. Lo vamos a dividir, al cónyuge le vamos a asignar también la parte que le corresponde como si fuera un hijo más, ¿sí? Si esto está claro, si podemos aplicar lo que estuvimos analizando y lo que ustedes ya estudiaron de extinción del régimen de comunidad, ya estudiaron en cuanto a la distribución de los bienes de la comunidad, vamos a poder entender este ejemplo. ¿Lo querían casar a Pablo? Bueno, ahora lo casamos a Pablo con Paola, ¿sí? Entonces, Pablo estaba casado con Paola, falleció también el 10 de agosto del 2016 y tiene los mismos 3 hijos. La masa de bienes en este caso está formada por 800.000 pesos, sin deudas, con un régimen de separación de bienes. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Y acá los escucho. Y ya nos estamos quedando sin tiempo. 200.000 a cada uno. 200.000 a cada uno. ¿Están todos de acuerdo? Para mí es 400 a Paola y el resto dividido entre los hijos. ¿Por qué a Paola? 400. ¿Y por qué no le corresponde el 50%? Ojo lo que está en De la amarillo. Miren lo que está en amarillo. Pero es sin separación. ¿Y qué pasa con la separación de bienes? ¿Cómo es la administración, distribución de los bienes en el caso de la extinción del matrimonio, en este caso por el fallecimiento? Hereda como un hijo más. Sí, pero no, me están contestando, está bien, como herederos está bien, pero ¿qué pasa desde el punto de vista matrimonial? Son considerados bienes propios. Ahí me gustó un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos bienes integran o forman parte del patrimonio de Pablo, ¿sí? No, Paola, desde el punto de vista matrimonial, no tenía injerencia, ¿sí? No tenía injerencia sobre esos bienes. Desde el punto de vista matrimonial, no había una comunidad para extinguir. Cada uno administraba, manejaba y los bienes ingresaban al patrimonio individual de cada uno de ellos. La administración y la disposición era libre por cada uno de ellos y el otro no tenía injerencia respecto de esto, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por esto la pregunta, ¿sí? Son a propósito como para que ustedes les salten y les refresquen temas que ya vieron de familia, ¿sí? Como para que puedan entender y tengan cuidado con los planteos cuando se le hagan esto. Muy importante que sepan en qué régimen económico están trabajando, ¿sí? En un régimen de ganancialidad o un régimen de separación de bienes. En este caso, entonces, la cuota parte va a ser de 200, como habían dicho, por ahí de 200 a cada uno, 200 a Paola, 200 a Juan, 200 a Ana y 200 a Santiago, por el régimen en el cual estábamos trabajando. Ahora, frente al mismo caso, pero fíjense lo que está en rojo, el régimen es de comunidad de ganancias. ¿Qué pasa en este caso? Ojo, cambié, otro dato, cambié el patrimonio. El patrimonio que les puse es a propósito, ¿sí? Como para que a ustedes les sea fácil sacar la cuenta. El régimen de la masa de bienes es de 1.200.000 pesos en bienes gananciales y 400.000 pesos en bienes propios y sin deuda. Vamos a hacerla fácil, ¿sí? Por ahora es sin deuda. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuánto le queda a cada uno y por qué? Y Juan, Ana y Divídanme lo que le queda de bienes gananciales y de bienes propios. De la total Juan, de la Ana y masa Santiago, de bienes para mí. Perdón, ahí nos estamos pisando. Sí, Están pisando, a ver. dale. Dale, de la mitad de la masa de bienes, o sea, de 1.200.000, la mitad sería para Paula, como por Paula no está Paula acá, ¿eh? Paola, perdón. Ahí está, bien. De Paola, por la extinción del régimen de comunidad. Y el otro 50%, o sea, las gananciales, más la masa de bienes propios, sería dividido entre los hijos. ¿Y cuánto le tocaría a Juan, a Ana y a Santiago?
400. la mitad. Ah, saquen las cuentas, vamos, saquen las cuentas. Quiero los números. 900 dividido entre los 3 serían 330 y 300. 300 total. ¿300? 333. 200 para No, cada sí, En uno. total 400 para mí. Ahí No, hubo, no. hubo una voz que me acercó un poquito más al número, a ver. 200 para cada uno serían. Ujú. Entonces, sobre, Son los bienes, 300 sobre la masa de bienes gananciales, me están Son hablando. 300 en total para cada uno, salvo Paola que cobraría 700. ¿Por qué? Vos me estás metiendo todos, me parece. ¿Por qué? A ver, explícame. Claro, Paola cobraría 700 porque cobra la mitad de los Igual gananciales. dividime en tu análisis, dividime bienes gananciales y bienes propios, para que sepamos bien por Bien, qué diferenciamos uno de otro. de los bienes gananciales, Paola va a cobrar 600.000. Ahí está, bien, Y Juan, Ana y Santiago, 200.000 cada uno. bien. Y Y sobre los después, bienes de los propios, propios, 100.000 cada uno. ajá, ¿y por qué? ¿No sería la mitad para Paola? No, porque son propios, o sea, la mitad de los gananciales y de los propios se divide como un hijo más. Bien, perfecto. A ver qué dijeron en el chat, ¿cómo están? Bien, 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 cada tanto hago bien una cuenta. Muy bien, excelente. A ver, vamos a ver si coincidimos todos. Fíjense, la cuota parte en los bienes gananciales, Paola entonces como cónyuge recibe 600 por la extinción del régimen de ganancialidad. Juan, Ana y Santiago entonces recibirían 200, ¿sí? Entonces como herederos sobre esa parte de los bienes gananciales. Sobre la cuota parte de los bienes propios, Paola, Juan, Ana y Santiago reciben 100 cada uno. Correcto, bien, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con los ascendientes? ¿Sí? Concurrencia con del cónyuge con los ascendientes. Si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde, dijimos, la mitad de la herencia. No recibe como un hijo más, sino que recibe la mitad de la herencia. Si se reconocen, entonces, derechos hereditarios al cónyuge superstite sobre la porción de los bienes gananciales. En el caso de la concurrencia con los ascendientes, sí tienen una parte sobre los bienes gananciales luego de la distribución del régimen de comunidad producido por la muerte. El cónyuge hereda el 50% tanto de los bienes gananciales restantes como de los bienes propios que correspondían al causante. El restante 50% se distribuirá en partes iguales entre los ascendientes. Acuérdense que en materia de ascendientes no hay derecho de representación, ¿sí? Respecto entonces de los bienes gananciales, el cónyuge superstite retira el 50% de los gananciales como copartícipe en la indivisión al momento de la disolución del régimen patrimonial por la muerte, y el 50% de los gananciales restantes en calidad de heredero, es decir, tiene participación del 50% sobre los gananciales del causante. En total retiraría un 75% de la masa de los bienes gananciales y el restante 25% se distribuye entre los ascendientes en partes iguales. Respecto de los bienes propios, ¿sí? El cónyuge retira el 50% en calidad de heredero y el restante 50% se distribuye entre los ascendientes en partes iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, la concurrencia del cónyuge con los ascendientes respecto a los bienes propios es del 50%, ¿sí? Entonces el cónyuge recibe el 50% de los bienes propios y el restante 50% se divide entre los ascendientes que haya. Puede ser uno, pueden ser dos, ¿sí? Depende de cuántos ascendientes tengamos. Ahora, en respecto a los bienes gananciales, el cónyuge recibe la mitad por la extinción del régimen patrimonial matrimonial, ¿sí? Si hablamos de un 100% de bienes gananciales. La mitad es por la extinción del régimen de ganancialidad. Y la mitad de la mitad, es decir, un cuarto del total, la recibe por ser heredero, ¿sí? Del causante frente a los ascendientes. Y el otro cuarto que queda de la totalidad de los bienes gananciales la recibe, ¿sí? Entonces los ascendientes y se los distribuye entre los que hayan, ¿sí? Entonces esta sería una diferencia importante respecto de lo que existe de la concurrencia del cónyuge con los descendientes. Veamos el último ejemplo, ¿sí? Creo que ya estamos cercanos y no los voy a agobiar con todo esto. Pero ahora tenemos el caso de que Pablo, ¿sí? Y Paola, Pablo en este caso, el que falleció, nuestro causante, tenía como padres, ¿sí? A Cintia y a Esteban. Entonces, en este caso, tenemos la concurrencia del cónyuge con los ascendientes. La masa de bienes es de 800.000 pesos sin deudas y el régimen es de separación de bienes. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Y acá los escucho. Piensen, a ver.
Puede ser que a Paola le corresponden 400.000 pesos y a Esteban 200.000 y a Cintia 200.000. Bien, ¿por qué entonces esto? Porque a la cónyuge le corresponde el 50% de los bienes propios que tenía. Y como es un régimen de separación de bienes, son bienes propios los que están en la Bien, sucesión. perfecto. Fíjense entonces, a Paola le toca el 400.000 y a Cintia y Esteban entonces le tocan 200.000. Ahora, el mismo ejemplo, pero les varío las circunstancias. Régimen de comunidad de ganancias con bienes propios y bienes gananciales. 1.200.000 de bienes gananciales y 400.000 de bienes propios. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? De vuelta a sacar cuentas, ¿no? Cómo odian las cuentas, por eso estudiaron abogacía. Pero bueno, desgraciadamente acá hay que sacar cuentas, hacer los grafiquitos. Esto para mí, a mi forma de ver, es muy importante para que ustedes se puedan ubicar, si tienen algún caso, se puedan ubicar bien y se puedan visualizar dónde están parados respecto del punto de vista de los grados, de las líneas, de las ramas, ¿sí? De la vinculación que existe entre uno y otro. Por eso se los traigo así a propósito, con estos ejemplos bastante rudimentarios, pero que me parece que son interesantes y a mí, por ejemplo, por lo pronto me sirvieron cuando estudié todo esto y me siguen sirviendo para trabajarlos. Pero bueno, esto va en cada uno después. Acá escuchamos el chat, a ver, alguien que se fue. Bueno, nos vemos la próxima. Paola, 600, ¿sí? Paola. Más 200 de los propios. Cintia, Esteban, 600 más 100 cada uno. ¿Están todos de acuerdo con esto entonces? profe. A mí me queda 600. De la masa de bienes, de la masa de bienes le correspondería la mitad a Paola, como así también de los gananciales. Y después se distribuiría lo que restaría los 600.000 más los gananciales, que serían 100 para cada ascendiente. Y a ver, denme algún número concreto. Profe, ¿Cuánto Yo saqué recibe así, Paola de los bienes gananciales? 600, después recibiría 300 y Cintia y Esteban 50 cada uno. 50 pesos cada uno. 50.000 pesos cada uno. 50.000 ¿No? pesos cada uno. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está de desacuerdo con esto? Para mí, de la masa de bienes común, de los 1.200.000, Paola le correspondería la mitad, el 50%, por tratarse de un régimen de comunidad. Y los otros 600 serían 300 y 300 para Cinti y 300 para Esteban. De los gananciales, el 50 le corresponde a Paola, que son los 200.000, y los otros 200 serían 100 y 100 para Esteban y 100 para Cintia. Para mí en realidad se tiene que llevar de los bienes gananciales los 600.000 pesos que le corresponden por la disolución de la comunidad y después le tocan 300.000 pesos más porque le corresponde la mitad de lo que quedaban de los gananciales. O sea que Ahí me gustó más. se Ahí lleva me gustó más. 900.000. Me olvidé de sumar los 600.000 para Cintia y Esteban. Les quedarían 200.000 a cada uno, entonces. Me había faltado eso. Ahí no me gustó tanto. Fíjense. Y a ver. después de los bienes propios se lleva 200.000 Paola y los otros 200.000 se dividen 100 para cada padre. Fíjense, a ver, sobre los bienes gananciales, entonces Paola retira la mitad, ¿sí? Por la extinción del régimen de ganancialidad. Sobre el universo del 100% de los bienes gananciales, Paola retira la mitad por la extinción del régimen de comunidad. Pero fíjense, eso es lo que está en azul. Pero a su vez, el violeta también es de Paola. El violeta también es de Paola, que como cónyuge, por tener derecho hereditario sobre los bienes gananciales, retira la mitad de la herencia, ¿sí? Acuérdense que recibe la mitad de la herencia. Entonces, fíjense que si sumamos el azul más el violeta, tenemos el 75% de la totalidad de los bienes gananciales que yo les había referido antes, ¿sí? Pero es importante, más allá de entender el número, es importante que ustedes entiendan el por qué llega a retirar esto Paola, ¿sí? Entonces, llega a retirar esto primero por la extinción del régimen de ganancialidad, saca la mitad. Y sobre lo que tenemos, ¿sí? De los bienes gananciales que ingresan al patrimonio del causante, que en este caso sería la mitad de la tortita, esa mitad, ¿sí? Se divide el 50% de la mitad, o sea, un 25% de este total que estamos analizando, a Paola como cónyuge en función de esta concurrencia que tiene con los ascendientes, y el resto, ¿sí? Entonces en este caso Cintia y Esteban van a recibir 150, porque entre ellos se dividen lo que queda, el otro 50% de la mitad de los bienes gananciales que tenía en su totalidad, en este caso,
¿cómo se llamaba? Pablo, me dijimos. Pablo. Perdón, no entendí. O sea, de los 400, porque no es la Pará, mitad de los pará. 400. 400 no, 400 tiene que ver, todavía no llegué a 400. Estamos hablando de los bienes gananciales. Ok, Por eso ok. es importante. Bien, bien, Estoy hablando de los gananciales. Perfecto. Ahora vamos a los Bien. propios. En los bienes propios, Bien, ¿sí? En los perfecto. bienes propios, entonces Paola recibe la mitad de la herencia. ¿Por qué? Porque recibe como heredera. No tiene nada que ver con el tema de la extinción de la comunidad. Recibe como heredera, como cónyuge, en este caso en concurrencia con los ascendientes, la mitad. Y en este caso recibe 200. Los restantes, ¿sí? Herederos, que son los ascendientes, se distribuyen el otro 50% y reciben, en este caso, 100 y 100. Cintia y Esteban reciben 100 cada uno. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahí? Ahora sí, Bien. perfecto. No Bien. entendía que además de ese 50% que a ella le correspondía por la disolución del régimen de bienes, además de ese 50% ella recibía el 50% de lo que restaba. Ahí no entendía, por eso no me Lo daba importante es que ustedes entiendan fundamentalmente en qué régimen patrimonial estaba, en el caso de que haya estado casado, en qué régimen patrimonial estaba el causante, ¿sí? Si es un bien, régimen de separación de bienes o es un régimen de ganancialidad. Si es un régimen de ganancialidad, ahí van a tener que diferenciar entonces la naturaleza del bien, entrando a la excepción del principio general que habíamos visto en cuanto a si importa o no importa la naturaleza del bien en la sucesión intestada, y entender si es un bien ganancial o es un bien propio. Por eso yo se los traigo de esta manera, porque es la forma que me parece para que ustedes puedan entender por qué ocurren estas cuestiones y que para que ustedes puedan hacer bien las cuentas de cuánto le corresponderían, y en su caso ustedes como abogados de Paola o abogados de Cintia y de Esteban, cuánto van a poder reclamar de esa herencia, ¿sí? Y cuánto les va a corresponder para que puedan efectivamente reclamar y recibir de esa herencia. Van a tener que tomarse el trabajo de diferenciar si son bienes gananciales y si son bienes propios, porque tienen un sistema diferente de aplicación, sobre todo teniendo en cuenta la extinción del régimen de comunidad de ganancia. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, si esto quedó claro, tengo que decirles que esto va a continuar. Acá no terminan, ¿sí? Con el tema de la asociación del cónyuge, lo van a continuar mañana. Espero que esto les sirva como para arrancar, como para que ustedes empiecen a entender los órdenes sucesorios, qué jerarquía tienen, cómo concurren, cómo entran a trabajar, ¿sí? Sobre todo con el tema del cónyuge, y eso lo van a ampliar mañana con algunas otras cuestiones más. Y van a seguir con el resto de los órdenes sucesorios, los colaterales, y van a ver otras cuestiones más. Espero que les haya servido, nos pasamos un poquito del horario, después les subo el PowerPoint y vemos, ahora voy a gestionar a ver si podemos conseguir la grabación también. A ver, está sonando el chat, a ver si tienen alguna pregunta más. De nada, muchas gracias, me espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, nos estaremos viendo el martes que viene. Si tienen no sé si tienen alguna duda más, alguna pregunta. Si no, el martes que viene nos vemos y si les genera alguna otra cuestión, lo podemos resolver o por lo menos trabajar juntos. ¿Sí? Bueno, no les robo más tiempo, ya estamos tarde. Espero que les vaya a todos muy bien. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. No, profe.